Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Manuel Barraza Pantoja y esta vez voy a hablarles de la filosofía en la era medieval y la filosofía moderna. Voy a comenzar hablando sobre la filosofía helenística, que esta dice que los nuevos filósofos renunciaron a los grandes sistemas de Platón y de Aristóteles y se concentraron en proponer modelos éticos que permitieran al humano ser más feliz y estar tranquilos. Las escuelas helenísticas de filosofía desarrollaron lo que viene siendo la lógica y la física, que son materias que aún en día se siguen estudiando, pero siempre con un propósito ético, y en concreto con la meta de ofrecer al individuo que se sentía aislado y desconcertado. Fue con esto en mente que surgieron las siguientes escuelas helenísticas. La número uno vendría siendo el escepticismo, que es fundada por Pirrón de Elis, y en esta escuela enseñaba a sus adeptos que la vida es como un sueño. O sea, todo lo que nosotros percibimos por medio de nuestros sentidos, el olfato, el gusto, la vista, el tacto, es nada más que no es verdad, es simplemente un sueño. Otra escuela viene siendo el estoicismo y es fundada por Zenón de Sitio. Esta escuela enseñó que los seres humanos no debemos considerar bueno o malo lo que no depende de nosotros. Por ejemplo, la economía, la salud, la apariencia, si llueve o si hace sol, hace calor, hace frío, sino solo lo que depende estrictamente de nosotros, que es nuestro juicio interior, lo que valoramos en nuestra libertad interna que nadie puede quitarnos. Otra escuela que se fundó a partir de la filosofía helenística fue el epicureísmo, que es la escuela de Epicurio, y proponía que la felicidad se alcanzaba con un cálculo inteligente del placer. Esto quiere decir que, dado que todos buscamos el placer como un bien, debíamos aprender a gozar de los placeres que no causan dolor. Por ejemplo, no debemos causar de la comida en exceso, ya que después nos iba a hacer engordar, nos iba a causar indigestión y después nos iba a causar problemas. Entonces eso es de lo que no debemos gozar. Otra escuela fue el cinismo, que es la escuela de Antístenes y del famoso Diógenes de Sinope. Ellos proponían que hay que seguir a la naturaleza y no las costumbres o prejuicios humanos, por lo que vivían con lo mínimo que tenían. Andaban desnudos por la calle, dormían en la calle, etc. Ello les ofrecía, según esta teoría, una felicidad libre de preocupaciones. Otra escuela fue el neoplatismo, ya que fue una corriente de pensamiento cuyo principal representante fue Plotino. Recogió la filosofía de Platón y la unió con una propuesta mística, cercana a lo religioso, en la que a partir de lo uno, divino, se emanan distintos niveles de la realidad. Ahora hablaré del pensamiento medieval. El primer encuentro entre el cristianismo y la filosofía surge cuando Pablo de Tarso llegó a Atenas e imparte un importante discurso en el Areópago. Ahí propuso a los griegos la visión cristiana de Dios. Así como algunos filósofos rechazaron el cristianismo, otros lo aceptaron y empezaron a filosofar desde él. Igualmente, en la fe cristiana hubo quienes rechazarían la filosofía y la razón y se abrazarían a una fe ciega. Sin embargo, nos concentraremos en aquellos que, siendo cristianos, intentaron una síntesis entre su fe religiosa y el pensamiento filosófico. Uno de los primeros que intentó una armonización entre fe y razón fue San Justino, ya que él se dio cuenta de que, para defender al cristianismo, de las críticas que le hacían algunos filósofos paganos, había que saber filosofía. Sin embargo, la primera gran síntesis la hizo San Agustín. Agustín destacó por su inteligencia desde muy joven y se dedicó al estudio de la retórica en ciudades como Cartago, Roma y Milán. Agustín escribió un libro llamado Confesiones, donde no solo cuenta su vida, sino que además explica la relación de un Dios personal con el ser humano y enfrenta grandes problemas filosóficos como el del tiempo, la memoria, la eternidad, las verdades matemáticas, el bien y el mal. Ahora hablaré sobre la consolidación de la filosofía cristiana medieval. Como dijimos anteriormente, para Agustín de Hipona, la mejor prueba de la existencia de Dios era su reflejo en el alma humana. Así como el alma humana es a la vez una, pero se desdoblan en inteligencia, voluntad y memoria, así Dios es uno y a la vez tres personas. La filosofía cristiana posterior intentó un argumento más preciso para demostrar la existencia de Dios, incluso una prueba irrefutable. En este terreno es célebre y muy influyente el argumento que ofreció San Anselmo de Canterbury. El argumento es el siguiente: tanto el que cree en Dios como el ateo aceptan que la palabra Dios significa un ser con todas las perfecciones, del cual no se puede pensar nada más perfecto. La diferencia es que el creyente afirma que dicho ser existe, mientras que el ateo lo niega. Un ejemplo sería: ¿qué es más perfecto? ¿Un helado que solamente te imaginas pero no existe, o un helado que existe realmente? Pues bien, Anselmo piensa que el helado existente es más perfecto, porque la existencia misma es una perfección. Ahora, si esto es cierto, únelo con la premisa que poníamos en el párrafo anterior.
La premisa número 1 dice: Dios es por definición un ser que tiene todas las perfecciones, del cual no se puede pensar nada más perfecto. La premisa número 2 dice: la existencia misma es una perfección. Y como conclusión, si unimos las premisas, Dios existe, tanto porque la existencia misma es una perfección, como porque Dios es perfecto en todos los sentidos. Ese fue el argumento que San Anselmo de Canterbury dio, y ha sido muy discutido tanto por autores creyentes como por no creyentes. Como veremos más adelante, el propio Santo Tomás de Aquino rechazó el argumento ontológico, obviamente no porque no creyera en Dios, solamente no pensaba que esa fuera la manera de demostrar su existencia. Sin embargo, es un intento clave en la historia del pensamiento. Ahora hablaremos sobre Santo Tomás de Aquino y la filosofía escolástica. Santo Tomás de Aquino fue quizá el mayor teólogo de la Edad Media, doctor de la Iglesia Católica y cumbre del pensamiento escolástico. Aquino escribió comentarios a muchas obras aristotélicas y también textos propios importantes. Abordaremos solamente un par de temas en los que la posición de Aquino es la clave y su asimilación crítica de Aristóteles es notoria. Uno de ellos es el que ya vimos en Anselmo, el tema de cómo demostrar que Dios existe. Tomás rechaza el argumento ontológico señalando que nosotros, como seres finitos, no conocemos la esencia de Dios. Es decir, no niega que la existencia sea parte de la esencia de Dios, pero nosotros no conocemos esta última. Entonces, si queremos llegar, con los puros medios de la razón, a la existencia de Dios, Aquino propone que no podemos empezar por su definición, sino por observar el mundo que nos rodea y encontrar a Dios como su creador y explicación última. Ahora paso a hablar sobre el fin de la Edad Media, en donde surgen eventos importantes como el Renacimiento y la Reforma Protestante. Pues bien, aún se discute sobre cuándo terminó la Edad Media. Se dice que terminó con la caída del Imperio Bizantino, otros dicen que con el descubrimiento de América. En cualquier caso, es claro que la filosofía medieval, por distintas causas, concluyó, abriendo paso a una nueva filosofía de corte distinto. El Renacimiento alcanzó su cima en los siglos XV y XVI, como paso hacia el mundo moderno. Si bien es un movimiento espiritual amplio, significó muchos cambios. Uno de estos grandes cambios fue la llamada Reforma Protestante. La Reforma Protestante comenzó exactamente en el año 1517, cuando Martín Lutero publicó sus famosas 95 Tesis, una pieza muy polémica que abordaba cuestiones relacionadas con las indulgencias de la Iglesia Católica. Lutero desempeñó un papel fundamental en esta reforma protestante. Desafió la autoridad del papado al afirmar que la Biblia era la única fuente de autoridad religiosa. Lutero creía que la salvación solo se podía adquirir a través de la fe en Jesucristo y no requería necesariamente de la asistencia a la iglesia. Esta reforma avivó el descontento entre los católicos de todo el mundo. Lutero protestó por la práctica de la venta de indulgencias en un escrito enviado a Alberto, arzobispo de Maguncia y Magdeburgo, el 31 de octubre de 1517. Lutero adjuntó una copia de las controversias que para él suscitaban dichas indulgencias, lo que luego se convirtió en las famosas 95 Tesis. Su tesis número 86 era toda una declaración de intenciones que decía: ¿por qué no el Papa, cuya riqueza es hoy mayor que la de cualquier rico, no construye la Basílica de San Pedro con su propio dinero en vez de con el dinero de los pobres creyentes? Para Lutero, el perdón era solo una prerrogativa de Dios. La venta de las indulgencias y las absoluciones no eran aceptables. Los cristianos debían ganarse su salvación en el seguimiento a Cristo, no por la compra de indulgencias. Lutero colgó una copia de sus 95 tesis en las puertas de la iglesia del castillo de Wittenberg, el mismo día que había redactado la carta que hoy se considera el origen de la Reforma Protestante, la carta que envió Alberto. En 2 semanas sus tesis recorrieron toda Alemania y en un mes ya se conocían en toda Europa. Esta reforma protestante no concluyó sino hasta la paz de Westfalia en 1648. Una serie de guerras religiosas se libraron durante la Reforma, que concluyeron con la Guerra de los 30 años. Desde 1618 y hasta 1648, los seguidores católicos de los Habsburgo hicieron guerra contra los príncipes protestantes de Alemania. El periodo de la Reforma Católica en Francia terminó cuando se rompieron los lazos con los Habsburgo y a luchar al lado de los protestantes. Ambas partes firmaron la paz de Westfalia, concluyendo así la Reforma Protestante. Es aquí cuando entra Descartes. La filosofía moderna, propiamente dicha, empieza con René Descartes. Descartes fue un gran filósofo, matemático, geómatra, fisólogo, entre otras cosas.
Ante el desconcierto de su época, Descartes se propuso fundar de nuevo, desde cero, el conocimiento filosófico. Él pensaba que si lograba basar los argumentos filosóficos en principios claros e indudables, como se hace en los sistemas matemáticos con los axiomas, podría poner fin a las discusiones filosóficas interminables. Lo difícil era encontrar dichos principios. A Descartes se le ocurrió una gran idea, que fue usar la propia estrategia de los escépticos en su contra. Fue así como propuso la duda metódica. Pensó que, si podía dudar de todo lo que ya dudaban los escépticos, e incluso exagerar aún más la duda, podría topar finalmente con algo indudable por completo. Pero aquí surge la pregunta, ¿qué podría ser ese algo que resiste a toda duda? Descartes creyó encontrarlo de esta manera. Si dudo, es que pienso, y si pienso, luego existo. Y esa fue la gran frase célebre de Descartes que revolucionó la filosofía y aún hoy en día se conoce. Ahora voy a hablar sobre la Ilustración. La Ilustración, que surge en los siglos XVII y XVIII, presagiaron un gran movimiento cultural que implicó grandes cambios en toda Europa y, por extensión, después en otros continentes. Se le llamó a dicho movimiento Ilustración o Iluminismo porque fue en nombre de la luz de la razón que se desecharon los prejuicios anteriores. Es decir, se buscó el acceso a todos del conocimiento. Fue así como surge la enciclopedia hoy en día. Fue el gran Immanuel, el filósofo más destacado de la Ilustración y en general de la filosofía moderna. Fue este pensador quien, en un breve artículo titulado Respuesta a la pregunta ¿qué es la Ilustración?, estableció como lema del movimiento ilustrado la frase latina sapere aude, que significa atrévete a saber. Continúa hablando sobre el idealismo alemán. Se le llama idealismo alemán al periodo que transcurre durante los siglos XVII y XIX aproximadamente, en el cual se discutieron problemas que Kant había dejado abiertos con su filosofía. Un tema del que se ocupó este idealismo fue demostrar si existían las cosas en sí, independientemente del sujeto, o si más bien toda la realidad que conocemos es solo una creación del pensamiento. Los idealistas alemanes se preocuparon también por analizar el curso de la historia humana. En términos generales, los filósofos pertenecientes al idealismo alemán tenían una gran confianza en la razón humana como una herramienta poderosa para conocer la realidad en su totalidad. Georg Wilhelm Hegel se conoce como el exponente del idealismo absoluto. Hegel haría la propuesta más radical, pues hablará no ya de un sujeto individual humano, sino del espíritu absoluto, como el único sujeto que se identifica por ser el mismo y con la historia misma. En el planteamiento de Hegel, este espíritu absoluto es, además del mundo y la historia, Dios mismo, aunque como veremos muchos intérpretes del pensamiento hegeliano lo entendieron como un ateo encubierto. Y bien, esa ha sido mi presentación.